chicos? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Primeramente, buen día, buena tarde, lo que sea para ustedes, primeramente. Pues bien, vamos a empezar este tema rápido, que es la democracia, como base para reflexión sobre asuntos que nos afectan, la toma de decisiones en función del bien común y la actuación conforme a ello. ¿Estamos? Prácticamente el día de hoy vamos a hablar de lo que es sociedad civil y participación. ¿Por qué es importante? ¿Qué es una sociedad civil? ¿Y por qué la participación de esta? Bien, lo primero. Hablamos, hablamos que de qué es la sociedad civil. Se le conoce o se le designa a la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales. Prácticamente estamos hablando de personas que se van a reunir. Por lo general decimos que una sociedad civil incluye a dos o más personas que se van a reunir. En esta sociedad que se va a crear, por lo general, las personas van a actuar de manera colectiva para tomar ciertas decisiones ante una necesidad o alguna problemática que ellos tengan. Eh, Son las personas que van a estar creando esta sociedad, por lo general, van a ser ciudadanos que no son ni funcionarios públicos ni que ejercen dentro de un partido político. Simplemente son gente, como ya decimos, ciudadanos que no tienen ninguna relación con funciones del gobierno, que se unen para checar algunas necesidades o o tomar decisiones de manera colectiva para el mejoramiento de la sociedad. Bien, ahora, componentes. ¿De qué se compone una sociedad civil? Hay dos grandes grupos de los que se va a crear precisamente una sociedad civil. El primero va a corresponder a las instituciones y organizaciones como los sindicatos o las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de uno o más derechos. En el caso de un sindicato, es el que corresponde al primero. El primero es toda aquella organización precisamente o sociedad que, eh, que va a velar por los derechos de los trabajadores. En el caso de los trabajadores en educación del gobierno, hay algo que se le conoce como SEYEM, al menos en el Estado de México. SEYEM, o Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, mejor conocido, es quien se va a encargar de regular o apoyar a los trabajadores para checar o verificar cualquier situación que se esté llevando en contra del trabajador, que se violen sus derechos. Va a velar por los derechos de los diferentes trabajadores. Bien, el segundo grupo corresponde a los movimientos que surgen a partir de una demanda social o para defensa de un derecho. Es como en el segundo, supongamos, te muestro la imagen que dice derecho a vivienda digna y lo que podría el grupo social es, no sé, normalistas del número de los 47. Entonces ahí ya se están empezando a buscar precisamente que se dé seguimiento, que se investigue qué pasó con los 47, o movimiento zapatista, el movimiento zapatista que también busca los derechos de los indígenas, etc, etc. Estos son los subgrupos o los grupos de sociedad civil con los que nos podemos encontrar. Por último, también la sociedad civil y la vida democrática. Si no lo sabías, la sociedad civil y la vida democrática están de la mano porque hay un artículo, el artículo 9, que defiende que las personas se pueden manifestar y que pueden crear estas asociaciones o sociedades precisamente sindicales para velar por los derechos de las diferentes personas. ¿Cómo se genera una sociedad civil y la democracia? Como dice la diapositiva, se genera con autonomía de los gobiernos y aporta trabajo. Lo que busca es tomar ideas y acciones para reforzar la labor del gobierno o para atender necesidades específicas en los casos en que las autoridades no logran hacerlo, ya sea por omisión o porque la situación rebasa los alcances de los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. Aquí lo que se busca precisamente es lo que te decía. Buscan tomar acciones para reforzar una labor del gobierno, como cual hay asociaciones que se crean para apoyar, como en el caso de la violencia física o violencia hacia las mujeres.
Eso es una asociación privada que se va a crear para atender este tipo de cosas. Más adelante lo vamos a ver. Y también existen pues las famosas huelgas o los grupos de acción que se juntan precisamente para pedir que se le dé solución a esas problemáticas, como los grupos o las marchas feministas que se hicieron para checar las diferentes cuestiones o las diferentes situaciones en contra de la violencia contra las mujeres. Esto es lo que busca. Democráticamente sería que se hace la marcha, se busca hablar o dialogar con los encargados o los representantes de cada uno de estos, como son el Poder Judicial, para llegar a un acuerdo donde muestre también con el legislativo que creen leyes que precisamente defienden o apoyan a las mujeres. Acciones de la sociedad civil. Dentro de, de lo que son conformar una sociedad civil, existen, vamos a preguntarnos ahora cómo se forman. Se forma por medio de grupos e instituciones mediante los movimientos sociales que se forma de modo espontáneo. Como yo te decía, son grupos que se van a crear y por lo general son movimientos sociales. Es como ahí dice, la imagen nos muestra unidos por la vida y por la paz, lo que buscan es seguridad, son gente que tiene por lo general ideologías parecidas o necesidades similares, que se unan, se organizan y crean precisamente una asociación de Unidos por la Paz. Es su asociación y el mensaje o lo que buscan dar a entender es que buscan paz, aunque se les garantiza seguridad en algunos lados. Ya lo ponemos ahí, dentro de los ejemplos están marchas por la paz y la otra, exigir que se cumplan las necesidades de la población, que la población, que el gobierno y la población se pongan de acuerdo para llegar a las soluciones que se podrían presentar. Es como los asesinatos hacia las mujeres, pues es una forma de violencia que precisamente la marcha de feministas es lo que busca evitar, que se detengan y que se les apoye en esa cuestión de la no violencia contra las mujeres. Ahora, viene otra cosa que decía igual el capítulo, sociedad civil y participación. Viene algo que se llama participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho que se encuentra en el artículo 9, como te decía, de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuyos mecanismos o procedimientos de la forma en que se van a hacer estas manifestaciones, por así decirlo, se describen en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Instituciones de la Sociedad Civil, en la Ley de Asistencia Social y en los códigos civiles de las entidades federativas. Volvemos a recordar que hablábamos de algo conocido como el Estado de Derecho, que menciona que podemos manifestarnos, podemos llevar a cabo organizaciones, pero esas organizaciones no pueden fomentar la violencia, no pueden servirse de medios desconocidos, no pueden reunirse para atentar contra la ciudadanía o contra el mismo gobierno, no pueden violentar, como en el caso de que ha pasado con las marchas de feministas, violentar estructuras, sino que la marcha debe ser de manera pacífica. Y las instituciones que también se creen tienen que tener también el hecho de respetar ciertas condiciones y ciertas normas que están establecidas en el artículo 9 para la consagración y la reunión de diferentes personas para crear un grupo o una sociedad. Por último, muchachos, es algo muy sencillo. Lo único que van a tener que hacer es realizar el cuadro de la página 173, donde nos habla de las diferencias entre una asociación civil y una institución de asistencia privada. La asociación civil, precisamente, tiene ahí entre sus diferencias, la asociación civil es circunstancial, precisamente se crea para checar necesidades y sobre todo manifestarse ante cosas que no nos están pareciendo, y las instituciones de asistencia privada son como mujeres sin violencia, en la cual el gobierno precisamente da los recursos, vamos a llamarlo así, que viene siendo lo mismo que hablábamos de persona que trabaja en el sector público y persona que trabaja en el sector privado, perdón. Esa es la diferenciación de asistencia privada, como ya te decía, las mujeres sin violencia y asociación civil. Asociación civil son como los taxistas en el Estado de México que pertenecen a una asociación de taxistas para poder trabajar en el Estado de México, siempre y cuando cuenten con las siguientes normabilidades que
pide esta asociación. Hagan el cuadro, empiecen a realizar sus actividades ya que estamos a nada de pedir los trabajos. Cuídense mucho, que tengan buena tarde.